Bueno, entonces en este video voy a hacer un estudio de las heridas emocionales en el arcano 13 o el arcano sin nombre, que no tiene nombre. Em, entonces, de nuevo va a ser con aterrizajes simbólicos. La intención es aterrizar los factores principales de una narrativa con los factores principales que se están manifestando en la imagen, en personajes, objetos, símbolos, situaciones, relaciones, digamos, para que de alguna manera la interpretación haga sentido. Entonces, aquí vamos. Primero voy a hacer una descripción visual de la carta, entonces acá la tengo. Lo primero que vemos es un suelo negro en donde hay un personaje que está parado. Pero entonces en este suelo, en esta tierra negra, vemos varias cosas. A la izquierda vemos la cabeza de lo que parece ser una mujer con unas punticas ahí encima de la coronilla que podrían reflejar como los vestigios o una forma de corona. Y a la derecha vemos una cara más masculina de hombre que también tiene una corona. Están solo las cabezas. Mm, y entonces junto a ellos en la tierra hay unas plantas azules, hay unas plantas amarillas y hay un par de objetos blancos que podrían verse como huesos, eh, pero bueno, sí, no sabemos todavía qué son. Entonces, este personaje tiene, el personaje central de la imagen es un personaje que es evidentemente como muy flaco, es un personaje que está casi en los huesos o se podría decir en los huesos. em, su pie, uno de sus pies está casi encima de la cabeza de la persona de la izquierda, que es la más femenina. Y bueno, ahí está pisando con una pata que es azul, también la otra pierna o la otra pata es de color azul de la rodilla para abajo, igual que el brazo opuesto, igual que una columna vertebral que tiene como con unas conjunciones ahí rojas, y lo que parece ser como una faldita, incluso con un bolsillo, que también es azul. Pero entonces este personaje muy delgado, con unas formas ya, se alcanzan a notar mucho como, no, esto de las costillas, la columna vertebral, todo esto muy, pero muy flaco. Este personaje está sosteniendo como una vara larga, amarilla, que termina en una guadaña gigantesca con una hoja de color azul y roja. ¿Mm? Y bueno, vemos entonces que en su cabeza tiene pues algo así como un rostro también muy esquelético. Se alcanzan a ver los dientes como hasta atrás, como si no tuviera piel en la cara. El cuenco del ojo que se le alcanza a ver está menos definido, no se sabe si tiene un ojo o no tiene un ojo por ahí. Alcanza a tener como una nariz, pero esto como muy en la sombra, en la sombra de una persona, ¿no? En la sombra de una cabeza. Y una cosa particular y una cosa notoria sobre esta imagen es que parece como si su cabeza tuviera como tres capas. Sí, esto refleja de pronto la posibilidad incluso como de tener tres rostros diferentes, que ya vamos a hablar un poco de eso. Eh, entonces, sí, este tema parece indicarnos como que hay un algo, un alguien que tiene como tres capas de su rostro, tres rostros diferentes, tal vez incluso intercambiables entre sí. Em, bueno, y partes del cuerpo que se ven ahí también en la tierra, una mano, un pie claramente, ya otras partes como un poco menos definidas ahí, pero también color piel tal vez menos formadas. Y digamos que esa es una descripción visual de la imagen. Entonces, vamos ahora a ver, o bueno, voy a exponer un poco como cuáles son los aterrizajes simbólicos sobre estas cosas que están sucediendo en la imagen, que yo puedo ver que podrían reflejar o que podrían representar algo que para un niño o niña en desarrollo podría ser hiriente em, en su proceso de crecimiento, en su crianza. Entonces, aquí va. Bueno, antes de empezar con los aterrizajes simbólicos como tal,
es importante mencionar que cómo lo organicé y cómo lo fui escribiendo y cómo lo fui, digamos, tejiendo, eh, vale la pena mencionar que van a venir, en este caso particular del arcano sin nombre, van a venir por pares los aterrizajes porque como nos vamos a dar cuenta, como es un trazado que ya lo hemos visto también en otros arcanos, pero es un trazado como de que el hecho de que mi padre o mi madre o ambos o alguno de mis cuidadores sea así, es una cosa que me determina a mí también ser así, ¿sí? También me tengo que yo convertir en esto, ¿sí? Por otras condiciones, no necesariamente es tan directo, pero la imagen representa en quién me tengo que convertir, dado que mis padres también son así. ¿M? Y entonces en esta carta lo vamos a ver también con mucha claridad. Entonces voy a empezar a hacer una exposición de esos como pares de aterrizajes. Entonces empiezo con el primer par. Entonces, lo primero que nos llama la atención sobre esta imagen, siendo que esta es una persona que está acá trabajando con una guadaña, con un objeto que corta, ¿no? Y que parece este sentido de ser muy flaco, de no tener rostro, el hecho de que la carta no tenga nombre, es una forma de no identificarse con nada, pero además con su guadaña, con toda esta energía que tiene de cortar, de asesinar, tal vez de decapitar. No en vano vemos cabezas ahí en el piso, en el suelo de la imagen, ¿no? Es una persona que se dedica como a decir que no tajantemente a todo, básicamente, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es relevante para el niño? Porque este es un niño que puede empezar a sentir, o sea, viendo a su progenitor como el personaje central de la carta, es un niño que puede empezar a sentir como, uff, me estoy encontrando con un progenitor o con un cuidador que se dedica a asesinarlo o a decapitarlo todo. Todas mis perspectivas, todas mis formas de identidad, todo lo que yo propongo, todo lo que yo hago, entonces como que todo esto es asesinado constantemente. Y entonces es como, obviamente pueden haber muchas maneras diferentes de asesinar, ¿no? Una puede ser el silencio o como la aparente indiferencia, otra puede ser la burla, otra puede ser la culpabilización y el señalamiento, otra puede ser como el argumento tajante, o bueno, puede ser como en cierta forma como una combinación, una mezcla de todas las cosas a la vez. Pero entonces fijémonos que el niño empieza a ver a su progenitor o a su cuidador como un personaje que no lo acepta nada, básicamente, que a todo le dice que no. Eso también involucra que el niño también poco a poco se va a ir dando cuenta de que para decirle que no tan consistentemente a las cosas, incluyendo las cosas que tienen que ver con el niño, lo que el niño es, lo que el niño propone, lo que el niño siente, se va a tener que contradecir a sí mismo o a sí misma, ¿cierto? Pero entonces es importante hacer ese trazado porque a medida que el niño va viendo a su progenitor de esta manera, nos empezamos también a dar cuenta de que se siente muy fuera de control porque hay una sensación esta de no sé, no entiendo, no me siento en control de cómo satisfacer, cómo lograr ser aprobado por esta persona, no solo porque veo una tendencia a decapitarlo todo, a decirle que no a todo, a asesinarlo todo, ¿sí? Eh, Sino porque además como no logro ver con mucha claridad con qué se identifica, no logro ver en su imagen, en su identidad, esto es representado por el cuerpo del personaje, como está muy en los huesos, como está muy delgado, es como solo lo esencial, solo lo básico, y esto también demuestra como una falta de posibilidad de contacto con el niño, ¿sí? Pero el niño no se puede dar cuenta muy bien como qué es lo que define a esta persona, qué es lo que la representa, qué es lo que le gusta, qué es lo que aceptaría. Este personaje a todo parece decirle que no, no acepta nada, lo desautoriza todo, es como si estuviera en cierta forma en guerra con el mundo, que obviamente es una forma de representar que está en guerra consigo mismo, porque también no se permite identificarse con nada para sí mismo, y entonces todo lo asesina también para sí mismo, y ese es el conflicto, digamos, ese es el conflicto que se va manifestando en esa cadena de dolor de la que el progenitor es un eslabón y eventualmente el hijo también se convierte en uno. Em, entonces es esto, ¿no? Como no sé ni siquiera quién es, no sé ni siquiera qué le gusta porque no logro encontrar a qué le diría que sí. Todo parece negarlo, como si también
esto nos fuera recogiendo como un tema de que el progenitor está en una profunda insatisfacción con la vida y la proyecta sobre el hijo o la hija. Le dice que está profundamente diciéndole que no a la vida en todas sus formas, nada lo satisface, nada le gusta, todo le sabe mal y proyecta eso sobre el niño. Entonces el niño se siente decapitado constantemente y no sabe para dónde coger en términos de identidad, en términos de hábitos, acciones, palabras, intereses, gustos, etcétera, para sentir que es aceptado por papá o por mamá o por algún cuidador que es tan pero tan importante para que el niño desarrolle como este arraigo a la vida y esta seguridad en sí mismo. Ahí empieza a generarse también la herida. Entonces, la parejita de el aterrizaje que acabamos de hacer, ahora poniéndolo en términos de que el niño es el personaje central de la imagen, ¿no? Si se encuentra con un progenitor que a todo le dice que no, que todo lo decapita, ¿cierto? El niño crece sintiendo literalmente que hay muy poco de sí que pueda ser aprobado, hay muy poco de sí que pueda ser aceptado, ¿no? Que sea aceptable. Y entonces, de alguna manera empieza también él mismo a generar una estructura como de me tengo que básicamente tratar de cortar casi todo de mí, todo lo que no sea aceptado, todo lo que no sea coherente, todo lo que no sea absolutamente impecable tal vez, o que me mantenga seguro. Y entonces esta guadaña en este momento se pone de cierta forma al servicio ya no de cortarlo de los demás, sino cortarme a mí mismo, vaciarme de mí mismo, irme quitando capas al punto de que me tengo que convertir en esta persona súper raquítica, como súper, eh, como en lo delgado, en lo muy esencial. Tengo que ser solo lo muy esencial, lo muy necesario que me asegure ser aceptado. Tengo que jugar todo a lo seguro. Entonces me tengo que cortar a mí mismo de cualquier forma de impulso, de cualquier forma de espontaneidad, de cualquier forma de, de identidad, sentimiento, pensamiento que me merezca que mi progenitor o mi cuidador o el sistema me corte a mí. Entonces también es ese tránsito, ¿no? Empiezo yo a cortarme a mí, empiezo yo a asesinarme a mí para que el otro no me asesine. Entonces esto también empieza a generarse como una herida y como una forma de estructura hiriente en que yo no me puedo identificar con nada, yo no tengo derecho a identificarme con nada, yo no tengo derecho a mostrarme, yo no tengo derecho a encarnar una identidad o una personalidad propia muy estable, no necesariamente que no tenga derecho, pero me da miedo, porque cualquier cosa que se salga un poco como de lo aceptable, siento que me van a cortar, me van a, esto, ¿no? Me van a golpear. eh, entonces, pues de ahí también como que se empieza a derivar un sentido como de no cuento con mis padres. ¿M? No cuento con mis padres y por eso me tengo que valer por mí mismo y tengo que estar trabajando este tema de estar aquí en el jardincito, de estar en el suelo con las plantas, no sé qué, tal vez incluso cultivando cosas, pero también cortando las partes de mí, por eso hay partes del cuerpo por ahí volando como en el piso. Tengo que dejar las partes de mí que no me sirven, como me vendieron la idea de que no soy suficiente, de que no soy aceptable, de que no soy aprobable como tan consistentemente. em, Bajo esa idea, me siento como en la necesidad, en el empuje constante de mejorarme todo el tiempo y tengo que estar aquí parado trabajando en este jardín esperando que crezcan cosas, cultivando cosas que de cualquier manera igual me va a dar miedo ponerme porque puede que no salgan muy bien. ¿M? Entonces, de alguna manera igual hay un sentimiento a veces más consciente, a veces más subconsciente de que los padres o los cuidadores son tóxicos por esta cantidad de corte, por esta cantidad de rechazo, esta cantidad de no que hay en el sistema. Y entonces los padres son tóxicos y el niño también a su manera en su campo psíquico, con su guadaña los decapita y los entierra para no tenerlos más ahí y se desarraiga él mismo. O sea, ya de por sí se siente desarraigado, pero él también toma esa decisión de cortar con eso porque no quiere conectar emocionalmente con papá, con mamá o ambos, porque los siente como entes peligrosos. Y en ese sentido también, pues, cuando uno
no tienen su campo psíquico a papá y a mamá bien puestos, em, como mitad porque ellos son personas muy complicadas, mitad porque yo elijo sacarlos, pues es inevitable que el niño crezca desnutrido emocionalmente y esta desnutrición también obviamente aquí empieza a verse reflejada precisamente eh, por el personaje enclenque, por el personaje flaquito, por el personaje que está en los huesos, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que sí, también de alguna manera esto es como un no, me encuentro con un progenitor que a todo le dice que no, de alguna manera yo me empiezo a volver como un personaje que trata de decirle que sí a todo. Y para decirle que sí a todo me tengo que desvincular de un montón de cosas, un montón de capas de mí. Tengo que tener una estructura demasiado sencilla, eh, que es representado por esta flacura, por esta sencillez, por esta desnutrición, para sentir que como que me aceptan y que yo estoy bien acá, que soy aceptado, que empiezan también este tipo de niños a desarrollar un movimiento, un conflicto de tengo que gustarle a todo el mundo. ¿M? Y cuando tengo que gustarle a todo el mundo, pues obviamente tengo que quedarme como solo con lo esencial, solo con lo más amable, solo con lo que percibo que es más seguro que a toda la gente le guste. Y en ese sentido es imposible que se desarrolle una identidad, una personalidad realmente, ¿cierto? Como desarrollada con sus buenos pilares, con sus buenos principios, con sus temas centrales. Eso sucede. Entonces, ahora una cosa que podemos hacer acá es como voltear la arepa. ¿M? Si de pronto lo que yo me tenía que volver en el par de aterrizajes, pues lo que, hablando yo como el niño herido, ¿no? Lo que yo me tenía que volver en el aterrizaje pasado como a una persona que le dice sí a todo, que está como a la merced de lo que pase afuera siempre, esperando y cortándome a mí. em, Hay otro par de aterrizajes que se despliega del hecho de que me encuentro con un progenitor que es así, que le dice que sí a todo, pero que está como en esta debilidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya no hablemos de un progenitor que es completamente aterrador y que lo asesina a todo y que lo decapita a todo y que le dice que no a todo, sino hablemos de un progenitor que es más bien muy pasivo, que en vez de cortarlo de afuera, se corta a sí mismo y se quita todas las partes de sí para eh, de alguna manera resolver un conflicto o atender la vida desde ese lugar, pero entonces es una persona que empieza a no tomar agencia sobre sí mismo, sí misma, ni sobre la crianza de sus hijos. Entonces el hijo lo ve como este personaje desnutrido, enclenque, en los huesos, débil, que no contribuye de forma significativa a la crianza, sino que está ocupado u ocupada en otras cosas. La representación de esto de cómo estar acá sembrando un jardín mientras hay personas, hay hijos, hay una familia que lo necesita, ¿sí? Y este personaje no puede tomar agencia, entonces también se vuelve un tema problemático para el hijo o la hija, que también incluso empieza a cogerle rabia como, oiga, hágase cargo de, ¿no? Entonces, bueno, son estas personas que, claro, el niño también empieza a sentir, estos progenitores que el niño empieza a sentir como, oiga, en su debilidad o en su incapacidad o en su estar concentrado en otra cosa, que cuando decimos otra cosa también puede ser una adicción, cuando decimos otra cosa también lo que significa estar trabajando en este jardín, como ahí él solo en sus propias vainas, en sus propias intereses o en sus propias enfermedades, en sus propios conflictos, qué sé yo, y no ser capaz de tomar agencia, no ser capaz de contactar con el niño, precisamente también porque seguramente este personaje, este progenitor, trae una historia de un conflicto de tener enterrados a mamá y a papá, es decir, a los abuelos del niño, y no cuenta con ellos, entonces también crece desnutrido emocionalmente y se tiene que ocupar de otras cosas, tiene que empezar a depender de otras cosas y no puede proveer a veces material, a veces emocionalmente, a veces en forma de guía para el niño o la niña o a veces ninguna de las anteriores, ¿cierto? Mm, y el niño lo ve como este personaje como medio sin identidad, pero que también resulta, no solo resulta hiriente y resulta doloroso ver a un padre o una madre así, sino que además el niño lo ve como como una de las estructuras que más surge
que normalmente surge también es el fastidio, como me fastidia usted que no se haga cargo, me fastidia usted que no tome agencia, me fastidia usted que no se vea con la capacidad de hacer las cosas, de cumplir con las responsabilidades que tiene para con la familia. Eso determina también que yo como hijo me siento como en cierta forma decapitado, me siento como puesto en el fondo de todo como la última prioridad en el campo emocional y atencional de un progenitor que está ocupándose de otras cosas. Entonces, correspondiente al aterrizaje interior, perdón, al aterrizaje anterior del que estaba hablando, de que el padre ya es este personaje como que al que percibimos más débil, más enclenque, todo esto. Una cosa, pues la primera, digamos, poniéndolo en el par de ahora el niño herido es el personaje central de la imagen, pues obvio esto representa como si tengo un padre desnutrido, si tengo un padre débil que no puede proveer para mí, ¿sí? Este progenitor eh, pues yo no me siento yo mismo, yo misma, eh, nutrido, ¿sí? Y bien sostenido por él o ella, ¿no? Entonces yo también crezco sintiéndome débil, como que de alguna manera como mi padre o mi madre o ambos no se están haciendo cargo de muchas cosas de las que tendrían que hacerse cargo para mí, entonces yo empiezo a convertirme también en este mismo personaje como a veces en una representación de él hiperindependiente de tengo que yo empezar a trabajar aquí con mi guadaña, en mis cosas, en mi jardín para proveer para mí, porque mis padres no están dándome todo eso. Mis padres no están dándome nada de eso o muy poco de eso. Entonces también se genera una rabia profunda, también se genera un dolor profundo, obvio, y una tristeza como de mi padre no vino a proveer para mí o mi madre no vino a proveer para mí, ¿sí? Y desde ese dolor también esa rabia se decapita a papá y mamá y quedan enterrados en el campo psíquico y se trabaja sobre eso como también desde ese impulso de no solo voy a trabajar y trabajar y trabajar porque la representación de que este personaje esté parado trabajando y haciendo un montón de cosas en este jardín representa como esa compulsión al movimiento, esa compulsión al ocuparse. Mm, por un lado, para opacar los sentimientos de rabia, tristeza, dolor, abandono, todo esto. Y por otro lado, obvio, para hacerse hiperfuncionales y sentir que en algo se vuelven valiosos con la ilusión de en algún momento por fin a través de todo su trabajo ser valorados por papá y mamá, ser por fin vistos. Pero en eso también se empieza a generar un empuje como de, si ve que yo sí me pude hacer responsable y usted no, y entonces arranca también una competencia con papá, con mamá o con ambos, de vea que yo sí pude, vea que yo sí soy, vea que yo sí salí adelante. Así es como se sostiene una vida, sea materialmente, sea emocionalmente, lo que sea, ¿no? Igual el niño también siente como a veces más sutil, a veces más evidente, una energía de debe haber alguna razón por la que yo no fui elegido para que proveyeran para mí, debe haber alguna razón por la que yo fui la última prioridad, entonces también se siente como herido en su identidad, duda de sí mismo, muchas veces se castiga a sí mismo y obvio también se corta a sí mismo y no se permite ser como con una identidad completa porque queda como esta herida de yo no fui suficiente, yo no fui aceptable, yo no fui X o Y, y por eso pasó esto. Y entonces son personas que nunca se permiten como disfrutar de la abundancia, por un lado porque no saben cómo y sienten que tienen que seguir trabajando para no caer en la escasez, pero por otro lado porque no se sienten merecedores o merecedoras. ¿Cierto? Entonces también es un profundo como resentimiento dirigido hacia sí mismos en en el que se autoasesinan, en el que se autoflagelan, en el que se autocortan, porque no les gusta ser ellos mismos y sienten que hay muchas partes de ellos mismos que no son aceptables, pues que además se genera como una formación de todo lo que juzgué de mis papás, yo tengo que ser exactamente lo opuesto. Y como todos los seres humanos tenemos lo de todos los seres humanos, el niño se ve obligado a cortar y abandonar, a negar, a reprimir muchas partes de sí mismo.
Entonces, una cosa importante, un tercer par de aterrizajes empieza con una cosa que puede pasar, digamos, simultáneamente a los otros dos pares, y es que veo a esta figura ya no como aterradora, ya no como débil necesariamente, sino que simplemente lo veo como alguien feo, ¿sí? Lo veo como alguien indeseable, y con esto me refiero como percibo a mi progenitor, percibo a mi padre o a mi madre o a uno de mis cuidadores, como alguien genuinamente como desagradable por alguna razón, porque está en la enfermedad, porque está en la adicción o simplemente por más que condiciones físicas o mentales, lo que sea, por cómo actúa, por cómo piensa, por cómo me trata, por cómo vive su vida, ¿no? De pronto me encuentro con un padre o una madre, qué sé yo, nos pasa todo el tiempo, ¿no? Un padre o una madre súper juzgadores, hiper científicos o del otro lado, hiper como anticientíficos que lo juzgan todo. Veo a mi padre como una persona machista, racista, clasista, algo que es hiriente y pues que yo me empiezo a dar cuenta desde mi estructura que es algo que ser así le hace, entre comillas, le hace daño a los demás, ¿no? Pero entonces empiezo a ver a mi padre o a mi madre o a ambos como unos seres estorbosos, personas incluso tóxicas con las que no quiero conectar y me quiero desconectar, me quiero desconectar de ellos, porque además son personas que a las que veo como en cierta forma violentas, de ciertas maneras violentas, pero también como en esto veo como sus debilidades y entonces me empieza a dar fastidio, me empieza a dar cansancio y no quiero conectar con esas personas. Y pues eso involucra también que si yo me desconecto, como que no cuento con ellos para luchas, para retos, para desafíos de mi vida. Entonces hay veces que incluso ese progenitor se convierte como aquello del mundo contra lo que tengo que luchar. Y entonces por eso no queremos conectar con esas personas, por eso como que las sentimos como personas desagradables, indeseables, porque pues miramos el personaje de la imagen y no es que se vea como particularmente bonito o estéticamente agradable o atractivo ni saludable, ¿no? Y eso es lo que percibimos del progenitor, que además pues en todo este ser como es, ha dejado de lado muchas cosas del mundo y de sí mismo y es decapitador y autodecapitador constantemente. Entonces, como que las personas empiezan a generar como una repelencia, los niños empiezan a generar una repelencia hacia su progenitor. Esto causa, obvio, que si yo decido alejarme de uno de mis progenitores o ambos, también voy a crecer desnutrido, voy a no tener ciertas guías, voy a no tener ciertas contenciones, voy a no tener ciertos recursos y esto me va a involucrar a mí también crecer como el personaje central de la imagen, más flaco, con menos capacidades, con menos fuerza, eh, ¿sí? A nivel de cómo atender el presente. ¿Sí? Y pues obvio llega este tema como de me tengo que volver autosuficiente porque no cuento con ellos, porque no quiero contar con ellos y porque les quiero demostrar que no los necesito. ¿No? Que es una de esas grandes venganzas que hacemos con papá y mamá, este tema de te quiero mostrar que no te necesito, entonces yo me voy a hacer cargo de lo mío y voy a trabajar y trabajar y trabajar, como incluso hasta pasando por encima de mí, para mostrarte que no tengo necesidad de ti y que todo esto que representas es algo de lo que me puedo desconectar y que en cierta manera psíquicamente te enterré ahí abajo, no eres mi padre o no eres mi madre y punto. Y entonces empiezan a surgir todo este tema como de, sí, muy autosuficiente y todo, pero crezco desnutrido, flaco en los huesos, emocionalmente hablando, ¿no? Pasa relativamente seguido. Hay un aterrizaje simbólico, digamos, en el par. Ya no es que yo vea a mi progenitor como alguien indeseable, sino como que en cierta forma me veo a mí a través de ciertas cosas propias y a través de ciertas cosas que me transmite el mundo, a veces a través del bullying, ¿no? Como del rechazo, de un montón de corrientes culturales de cómo tienen que ser las personas y cómo no, porque si no van a ser canceladas o lo que sea y son señaladas. Mm, Entonces aprendo yo a disgustarme a mí mismo. Me veo como este personaje no saludable, no atractivo, no deseable,
con el que las personas no quieren estar. Y es un aprendizaje, ¿no? Es yo cómo aprendo a rechazarme a mí, a separarme de mí y a quitarme partes de mí mismo por todo lado para no ser eso que se supone que no puedo ser, porque si soy eso, soy rechazado. Pero entonces me aprendo a, de alguna manera, también tragar las doctrinas de lo que las personas, lo que la cultura, lo que la sociedad, lo que mi familia dice que, que yo no debería ser, ¿sí? Y entonces, claro, nunca me puedo mostrar a mí mismo completamente, tengo que siempre jugar a lo seguro, me quedo en lo más esencial que de alguna manera, como venía hablando antes, representa este sentido de trato de comportarme de la manera más delicadamente complaciente posible para gustarle a las personas como con consistencia, para asegurarme de que nadie me va a asesinar, nadie me va a señalar todo y no voy a repetir todos estos dolores, en donde además siento que, pues obviamente esto también tiene que ver, esto pasa mucho con que papá y mamá no están presentes para acompañarme en esos tránsitos de rechazo y autorrechazo, a veces incluso los fomentan, entonces no cuento con ellos, entonces me valgo por mí mismo y tengo que constantemente asesinarme para asegurarme de que no encarno lo que aparentemente parece estarme diciendo el mundo, de que algo mal, hay algo mal conmigo, ¿no? Y entonces crezco también muy reprimido, no siento seguridad de poder tener una imagen personal. Bueno, estos son los aterrizajes simbólicos que yo veo de las situaciones en el arcano sin nombre que se pueden presentar, que pueden llegar a ser hirientes para un niño o una niña en desarrollo. Recuerden, por favor, que la persona que quiera está invitada a compartir sus propias perspectivas, sus propios aterrizajes simbólicos, lo que vea respecto de cómo en una situación como la que está representada en la imagen se pueden generar heridas emocionales. Recuerden que después de este ciclo, después de llegar al mago, al terminar heridas emocionales, vamos a empezar con estructuras de personalidad, ¿no? Entonces, pues bienvenido quien quiera compartir.